Mil bendiciones para ti. Soy Edwin Morales y en este día te voy a traer una palabra de parte de Dios. Quiero invitarte a que allí donde tú estás reflexionemos sobre la importancia de todas las cosas que han sido establecidas por Dios. Una de ellas es la iglesia. Y por eso es que Dios, a través de su palabra, nos rescata y nos resalta sobre la fidelidad a la iglesia. ¿Por qué la iglesia es importante? Quiero invitarte para que allí donde tú estás me acompañes al libro de los Salmos, en el capítulo 92, los versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y quiero llevarte a un contexto a través de esta palabra y quiero llevarte a reflexionar a través de estos dos árboles, los cuales simbolizan la iglesia de Dios para su pueblo. El primero, la palmera. Las palmeras son grandes árboles resplandecientes en medio de montañas, desiertos, llanuras, planicies, que lo que hacen es reverdecer el paisaje. Y dice la palabra de Dios que los justos florecerán como la palmera. Y además de eso, crecerán como el cedro del Líbano. Y es allí donde quiero llevarte a reflexionar. Y es que el cedro del Líbano es un árbol muy importante. El cedro es uno de los árboles y de las maderas más robustas que existen, la cual durante miles de años ha sido materia prima para usarse en construcciones, edificaciones. Se dice que el cedro fue usado para las vigas de la construcción del Arca de Noé. El cedro es tan importante que la Biblia lo referencia alrededor de 70 veces a lo largo de las Escrituras. Viene del griego kredos. Estos árboles eran referenciados en la antigüedad como los príncipes de los árboles. ¿Y por qué los príncipes? Porque eran los más grandes, los más robustos, los más fuertes, los que tenían la mejor madera. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 92, plantados crecerán como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. El cedro es un árbol que puede llegar a medir más de 30 metros de altura, que su madera se puede usar para infinidad de cosas, para la construcción, para todo el tema de la navegación, construcción de barcos, construcción de viviendas, construcción de cercas. Además de eso, un cedro, y te voy a dar muchos datos y te quiero llevar a esto a reflexionar, un cedro tarda alrededor de 30 años en llegar a su esplendor, es decir, a florecer. Pero algo también muy interesante, y es que el cedro florece a partir de los 15 años. Hoy en día, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros lo que queremos es ver resultados inmediatamente. Y el Señor a través de su palabra nos dice, hay que esperar. Como los cedros plantados en el Líbano, en aquel desierto, pero aquellos árboles, denominados los príncipes de los árboles, reverdecían el paisaje. Pero para que estos cedros llegaran a su esplendor, llegaran a reverdecer, llegaran a florecer y a dar fruto, tenían que pasar por un proceso. Tenían que establecerse en unos cimientos, y es ahí donde te quiero llevar. ¿Por qué la importancia de la iglesia para tu vida? Hoy estoy haciendo un simbolismo para que tú entiendas que tu vida, que tú puedes ser como un cedro, que aunque estés plantado en el desierto, puedes ser el príncipe de los árboles. Puedes llegar a reverdecer tu entorno, tu familia, tus amigos del trabajo, tu empresa. Tus sueños pueden florecer, pero si estás plantado y cimentado. Y quiero hacerte una pregunta para esto. ¿Tú crees que un árbol de 30 o 40 metros o más puede sostenerse si no tiene una raíz fuerte? ¿Tú crees que un árbol de esta magnitud, de esta envergadura, de esta fortaleza, de esa madera tan pesada y tan fina, puede llegar a sostenerse
si no tiene una buena cimentación, si no está arraigado en la tierra, si no está arraigado en las rocas, si no está bien cimentado en el suelo, ¿crees que un cedro, que un árbol grande, que un árbol enorme, que dura años y años, puede llegar a establecerse y a estar firme? Y es ahí donde yo te quiero llevar. Tú eres un cedro, pero tu iglesia es donde están tus raíces. Por eso el tema de hoy, la fidelidad a la iglesia. ¿Por qué debemos ser fieles a la iglesia? El Señor dice a través de su palabra, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es por eso que te quiero invitar a que en esta mañana, en este día, en esta tarde, ahí donde tú me estás viendo, te hagas una pregunta y digas, ¿estoy poniendo mis ojos en Jesús? ¿O estoy poniendo los ojos en los hombres? ¿O estamos poniendo nuestra mirada en el pastor, en el líder de alabanza, en el líder de jóvenes? ¿Dónde está tu mirada? Te dice el Señor. ¿Dónde está tu cimentación? ¿Dónde están tus raíces? ¿Si están firmes? O tal vez son raíces que se trasladan de un lado a otro y que cambian. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos llama a establecernos, a arraigarnos, a ser fieles a su iglesia. Porque la iglesia fue establecida por Dios para que permanezcamos, para que florezcamos, para que demos fruto. Pero si estamos de una iglesia en otra, de una materia en otra, de un lugar en otro, nuestro árbol no se va a cimentar, nuestra fe no se va a fortalecer y no vamos a poder crecer. Es por eso que la clave de todo esto que te acabo de describir, la clave del crecimiento, la clave de los frutos, está en la raíz. Si un cedro no tiene una raíz fuerte, no puede crecer. Si un cedro no tiene una raíz bien cimentada, no se puede sostener, no puede dar fruto, no puede crecer. Por eso te pregunto, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde Dios te ha puesto para establecerte? ¿Estás firme en ese lugar? ¿O simplemente vas detrás de emociones, detrás de pastores, que es que fulanito, que es que sutanito, y no estás establecido en el lugar donde Dios te ha plantado? Porque donde Dios te planta con un propósito, y es que te establezcas, y es que crezcas, y es que des fruto. Es por eso que vamos al día de hoy a analizar esta palabra con 4 puntos claves. Y el primero es, ¿cómo podemos afianzarnos a Dios y crecer? Tal vez en tu vida en este momento estés pasando por una situación de estancamiento, por una situación donde dices, crees, piensas, tal vez Dios se ha olvidado de mí, pero Dios siempre está con nosotros. ¿Y cómo podemos establecernos en Dios? Tú me vas a decir, Edwin, pero llevo 5 años en la vida cristiana y me siento igual. Llevo 10 años buscando a Dios y me siento igual. ¿Cómo puedo establecerme? ¿Cómo puedo cimentarme? ¿Cómo puedo arraigarme? ¿Cómo mis raíces pueden crecer? Primero, una obediencia notoria. Y para eso quiero invitarte al libro de Romanos 16, 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este versículo forma parte de un ruego, de una súplica que le hace Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Romanos, y les dice, por favor, sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Y les hace un llamado de atención a la iglesia, diciéndoles que se aparten de esas personas que están queriendo dividir, que están queriendo hacer cosas para alejarnos del reino de Dios y buscar su propio beneficio. Y esa es una de las claves fundamentales para establecernos, para mantener fidelidad a Dios a través de la iglesia. Y es el obedecer su palabra. Y su palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la invitación para tu vida, para que no pongas los ojos en los hombres, para que no pongas los ojos
únicamente, exclusivamente, tus ojos, tu mirada puesta en Dios. Porque Pablo hace la invitación y dice, porque hay personas que buscando su propio beneficio engañan con palabras dulces y frases hermosas. Esa es la gran invitación de Dios a la iglesia, que guardemos su palabra, que nos enfoquemos en Él, que nos arraiguemos donde Dios nos ha puesto. Si Dios te ha puesto en una iglesia, es para que florezcas. Si Dios te ha puesto en una iglesia, es para que te establezcas. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerándonos también los unos a los otros, estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que se acerca el día malo. Muchos van a decir, estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por una situación donde cometí un error, cometí un pecado, volví atrás y me alejo de Dios, me alejo de la iglesia. Y el Señor nos dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y este es un llamado de atención también para los líderes de la iglesia, para las personas que servimos en la iglesia. Si nosotros vemos a alguien que ha fallado, si nosotros vemos a alguien que ha caído en un pecado, que ha retrocedido en su carrera de la fe, que ha vuelto atrás, no es para que lo juzguemos, sino para que lo acojamos entre todos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, y hagamos que sus raíces se establezcan. No es como el dicho popular que dice por ahí, al caído caerle, no. Si alguien, si usted ve que un hermano, si usted ve que un líder, si incluso ve que un pastor cayó en la tentación, cometió un error, cometió un pecado, acojámoslo como iglesia, establezcámoslo, rodeémoslo, porque dice su palabra, y consideremos los unos a los otros para estimularlos al amor. Y quiero invitarte a reflexionar, ¿cuál es tu actitud cuando ves que un miembro de la iglesia, cuando ves que un servidor de la iglesia, cuando ves que un pastor ha cometido un error? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? ¿Solamente para juzgar, tal vez? ¿O lo llamas a esa persona y le dices, no te preocupes, Cristo te ama, Él pagó por nuestros pecados, y lo invitas a esa reconciliación con nuestro Padre? Esa es la importancia de la iglesia. Por eso Cristo vino, dice su palabra, que la iglesia es considerada la esposa de Cristo, porque la relación con Dios va ligada directamente a nuestro entorno que tengamos con la iglesia, a la fidelidad que tengamos con el entorno. No la fidelidad con el pastor, no la fidelidad de pronto que venir todos los domingos como si esto fuera un club social. No, la iglesia no es eso. Dice la palabra de Dios también que el Señor nos manda a congregarnos, a ser fieles a nuestra iglesia, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, sin importar por lo que estemos pasando, sino a ser constantes, a permanecer firmes, porque su palabra nos dice que debemos estar firmes para cuando venga el día malo. La iglesia, además de esto, nos ofrece a Dios, nos ofrece a su palabra, nos ofrece también la iglesia el amor de Cristo, nos ofrece espacios para que podamos encontrarnos con Dios. Es por eso la importancia de la iglesia, y por eso tú que me estás viendo a través de tu celular, a través de tu computador, a través de tu televisor, te invito a que te congregues a donde Dios te ha establecido. Que no seas un cristiano virtual. Estos medios digitales son importantes, pero lo más importante es permanecer en Dios, en la fidelidad a Dios, a través de su palabra, en la fidelidad a la iglesia, congregándonos, porque cuando nos congregamos, Dios obra y todo el pueblo te apoya en la circunstancia por la que estés. Así que amigo, amiga, tú que me estás viendo en este momento, yo te invito a que si has vuelto atrás, pero tratas de buscar a Dios a través de un celular, es importante, es muy bueno y por eso estamos llegando hoy a ti, pero yo te invito a congregarte. De parte de Dios te invito a que vuelvas a tu iglesia, a que vuelvas a tu casa
que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Otra de las características importantes de la iglesia es que allí podemos establecernos, pero también podemos florecer. Los cedros, como les dije anteriormente, tardan entre 10 a 15 años mientras da su flor. Y la flor trae un fruto. La iglesia nos sirve para florecer, para dar un fruto. ¿Por qué? Quiero invitarlos a Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El servicio a Dios en la iglesia se desarrolla a través de cumplir una función asignada. No es solo la fidelidad de asistir, sino también de nosotros como iglesia permanecer en ella. Recordemos que desempeñar una buena función o una labor en la iglesia beneficia al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros examinamos este versículo de Romanos 12:4, el Señor nos llama a servir y a cumplir una función. Y yo les quiero poner un ejemplo muy jocoso. Y es cuando usted se levanta a las 3 de la mañana, va al baño, toma un vaso con agua, va de regreso a su cama y en ese regreso a su cama se golpea con la punta de la cama en el dedo meñique del pie. Dígame usted dónde siente el dolor, ¿cierto? Usted se golpea el dedo meñique, pero todo su cuerpo siente y queda automáticamente despierto por más somnoliento que esté. Pasa lo mismo en la iglesia. Cuando un miembro se ausenta, cuando un miembro se va, cuando una familia se aleja, cuando una familia se va, toda la iglesia siente. Todo el cuerpo de Cristo siente. Por eso, si estamos juntos, unánimes, como dice la palabra de Dios, sirviendo y cumpliendo una función, vamos a estar más unidos, vamos a permanecer y vamos a poder dar fruto. Corintios 1, 1 de Corintios 12, versículo 12 al 14 dice que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, cada miembro es esencial y tiene un papel. El servicio a Dios se desarrolla por cumplir una función. Y es allí donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás cumpliendo una función en la iglesia? ¿O simplemente asistes? ¿Estás cumpliendo una función? ¿Estás sirviendo en el cuerpo de Cristo? ¿O simplemente vas los domingos porque no tienes nada más que hacer? Y es allí donde tú vas a ver el fruto, donde vas a florecer. Cuando tú sirves, pones los talentos que Dios te ha dado, pones los dones que Dios te ha dado a disposición del reino de los cielos, a disposición de la iglesia de Cristo. Y es allí donde vas a ver los resultados. Es allí donde vas a ver el respaldo de Dios. Servir a Dios es una labor que edifica. Servir a Dios es una labor que nos ayuda a fortalecer nuestra fe como cristianos. Cuando le servimos a Dios, nuestro espíritu se mueve en lo espiritual. Y te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos servido a muchas personas, entregando a cambio nuestro tiempo, dedicación, nuestro conocimiento? Ahora, ¿cuánto más no lo habremos para la obra de Dios, sirviendo a su obra y acumulando riquezas en los cielos? Y te quiero invitar a reflexionar. Si no estás sirviendo en la iglesia, Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un don y tú sabes cuál es. Ponlo a disposición del reino de los cielos y verás los resultados. Otra de las claves fundamentales, muy importantes, para mantener la fidelidad a la iglesia es que cuida de ti y de los que te oyen. Primera de Timoteo 4:16, otra carta de Pablo entregando una recomendación a la iglesia. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan.
El Señor nos manda a tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces, cuando somos miembros activos en la iglesia, cuando estamos sirviendo, cuando estamos llevando la obra de Dios, cuando eres ujier, cuando eres líder de alabanza, cuando eres maestro de niños, cuando eres líder de joven, los ojos de la iglesia están puestos en tu vida. Por eso el Señor nos dice, ten cuidado de ti mismo, porque nos podemos convertir en ese foco de referencia. Nos podemos convertir en ese referente que la iglesia dice, ¡ay, qué chévere! El líder de jóvenes. Pero cuando tenemos esta posición dentro de la iglesia, cuando estamos sirviendo en la iglesia, debemos tener cuidado de nosotros mismos. Debemos ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo espiritual, también en nuestro comportamiento, dentro y fuera de la iglesia, en nuestras palabras, en lo que hacemos, en lo que vemos, con quién compartimos. Porque al convertirnos en un referente, todos los ojos van a estar puestos sobre nosotros. Y debemos ser seres íntegros cuando esto pasa, para ser el reflejo de Cristo Jesús. El congregante debe aprender la sana doctrina dentro de la iglesia, porque esto le ayudará a tener cuidado de sí mismo acerca de su crecimiento con Dios. Cuando nos convertimos en servidores de Cristo y de su obra, nos convertimos en referentes para los demás, para la familia, para los hijos, para los amigos, para los vecinos, para los compañeros de trabajo y para la misma iglesia. Es por eso que cuando le servimos a Dios, debemos cuidar de nuestro comportamiento, nuestras palabras y algo muy importante, debemos cuidar de nuestro testimonio que estamos dando, no solamente aquí, en estas 4 paredes, dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Y ahí es donde te quiero llevar a reflexionar y preguntarte, ¿estás cuidando de tu testimonio? ¿Estás siéndole fiel a la iglesia y fiel a Dios a través de tus palabras? Cuando tú hablas en tu oficina, cuando tú hablas con tus amigos en medio del partido de fútbol, ¿ellos están viendo a Dios en tus palabras? ¿Ellos están viendo a Dios en tu comportamiento? Es por eso que cuando servimos a Dios, debemos enfocarnos, debemos fortalecer nuestra fe y debemos cuidarnos de nosotros mismos. Te quiero compartir rápidamente 4 razones fundamentales, importantes, para servir en la iglesia. La primera la encontramos en Gálatas 6:12 y es la comunión y el apoyo mutuo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Otro aspecto importante para servir en la iglesia, otra razón es el crecimiento espiritual. Esto lo encontramos en Efesios 4:11 al 13. Dice Efesios, la iglesia como medio para edificar y para perfeccionar a los santos. Si tú quieres crecer espiritualmente, si quieres aumentar tu fe, si quieres ver los resultados de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios en tu vida, sirve en la iglesia. Otro aspecto fundamental, otra razón fundamental para servir y ser fiel en la iglesia es el testimonio y la evangelización. Eso lo encontramos en Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando servimos a Dios, cuando le somos fieles a Dios, vamos a reflejar la luz de Cristo a donde quiera que vayamos. Porque dice su palabra, es que una ciudad asentada en un monte alto no se puede esconder, porque la luz resplandece en todo lugar. Cuando estamos fieles a Dios, cuando permanecemos fieles a Dios, cuando servimos a Dios, el Señor nos hace lumbreras y nos hace resplandecer la luz de Cristo.
Cuarto, adoración y servicio. Esto lo encontramos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando somos fieles a la iglesia, presentamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es por eso que, amigo, amiga que me estás viendo a través de esta pantalla, te quiero invitar a reflexionar. Te quiero invitar a que te preguntes a ti mismo y digas, ¿estoy cumpliendo con estas 4 razones? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy siendo fiel a su iglesia? ¿O simplemente soy un cristiano de papel que se lo lleva el viento? ¿O simplemente soy un cristiano de palabra? ¿O simplemente soy un cristiano de momentos difíciles, donde busco a Dios por necesidad y no por amor? El Señor nos lleva a reflexionar a través de esta palabra. El Señor nos lleva a preguntarnos, ¿estamos siendo establecidos? ¿Estamos arraigados? ¿Estamos firmes sobre la roca que es Cristo? ¿O simplemente estamos como una semilla que es plantada de un matero a otro y que no da fruto? Si Dios te ha puesto en tu iglesia, si Dios te ha puesto en un lugar, si Dios te ha plantado en un lugar, es para que permanezcas firme, es para que permanezcas fiel. Dios no te ha puesto ahí porque sí. Dios te ha puesto donde tú estás porque ahí hay un propósito, porque ahí florecerás, porque ahí darás fruto, porque ahí verás la gloria de Dios. Pero tú también debes permanecer firme, cuidar de ti mismo, servir a Dios, adorar a Dios, establecerte, poner a disposición de la obra de Dios tus dones y tus talentos. Y el Señor te bendecirá en gran manera. Y así como ese gran árbol de cedro que tardó 30 años en crecer, pero que hace reverdecer todo el paisaje, así será tu vida. Y quiero volver al pasaje inicial para que reflexionemos. Crecerás como la palmera. Crecerás como el cedro en el Líbano, plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová. Así florecen en los atrios de nuestro Dios. Para concluir, te quiero decir que nosotros somos plantados en un lugar, no por el pastor, no por el líder, no por la persona que te invitó a la iglesia. Si Dios te ha puesto en un lugar, es porque ha sido Él a través de su voluntad. Por eso nuestra obediencia debe ser notoria, porque fue Dios el que nos colocó ahí. Y aunque sucedan cosas no tan buenas, aunque pasemos por dificultades, debemos permanecer fieles, debemos permanecer firmes, porque Dios allí fue donde Él nos puso a través de su palabra. Además, como parte de ese cuerpo donde Dios nos ha colocado, debemos servir y aportar una función. Debemos ser esos referentes para que la iglesia de Dios, la obra de Dios, siga en crecimiento, teniendo cuidado de nosotros mismos y dando testimonio de ello, para que toda la iglesia, como cuerpo de Cristo, siga unificada y vea la gloria de Dios. Hoy, querido amigo, amiga, quiero cerrar este corto mensaje diciéndote que Dios te ama, de que Dios quiere obrar en tu vida y en tu voluntad, pero que debes abrir tu corazón, que debes llenar tu vida con la palabra de Dios y reflexionando y pensando si estoy aportando mi 100% para la obra. Y en ningún momento estoy hablando de dinero.
En ningún momento estoy hablando de recursos. Estoy hablando de tu voluntad. Estoy hablando de ti, de tus dones, de tus talentos. Estoy hablando de esos momentos difíciles donde prefieres alejarte de la iglesia, alejarte de Dios y buscar refugio en el mundo. El Señor te está llamando porque Él quiere establecerte, arraigarte en su obra y que muchos vean su gloria a través de tu vida. Quiero invitarte a que ahí donde tú estás, realices una oración y realices una oración reflexionando en esta palabra. Dios te bendiga y te llene de su presencia.